Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa. Soy María Luisa Rosell por Juan Carlos Iragorri, el conductor y el director de Club de Prensa que está fuera de Washington. A nombre de él le doy la bienvenida a nuestros invitados en este Club de Prensa del día de hoy. A Rafael Matus de La Nación de Argentina, bienvenido. Gracias. A Roger Santadomingo, analista político venezolano, bienvenido también. Beatriz Pascual de la agencia EFE, bienvenida. Gracias. Y también Juan Carlos Hidalgo, analista político del Instituto Cato. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar precisamente con la expectativa que hay por el encuentro entre el presidente Putin y el presidente Donald Trump en Finlandia, en la capital, en Helsinki. El encuentro entre Putin y el presidente Trump ocurre después de los ataques que el presidente de Estados Unidos le ha dado a sus aliados de la OTAN, y solamente horas antes de que comenzara este encuentro, Rafael, antes de que llegara a Helsinki, el presidente Donald Trump a la cadena CBS dijo que la Unión Europea es un enemigo. Tenemos muchos enemigos. Creo que la Unión Europea es un enemigo por lo que nos hace en el comercio. No lo pensarías de la Unión Europea, pero es un rival. Esa fue la respuesta que Trump dio sobre quienes considera son sus enemigos cuando le preguntó el periodista de la CBS. El presidente del Consejo Europeo le ha respondido a Trump después de estas declaraciones a través del Twitter. Él ha señalado Estados Unidos y la Unión Europea son los mejores amigos. Quien diga que somos enemigos difunde noticias falsas, ha dicho Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo. Muchos están preguntando qué va a pasar en esta reunión, qué fue lo que se dijo, qué transpiró dentro de estas 2 horas y media en el Palacio Presidencial. El viernes pasado el Departamento de Justicia había presentado cargos contra 2 oficiales de la Agencia Militar de Inteligencia rusa por filtrar documentos, primero robar documentos y luego filtrar documentos de la campaña presidencial de Hillary Clinton. Trump ha acusado al gobierno de su antecesor, a Barack Obama, de ser el culpable de que eso haya ocurrido. Trump dijo que la relación con Rusia nunca ha estado peor gracias a años de tonterías y estupideces, y ahora la cacería de brujas y la manipulación está ocurriendo, refiriéndose a la investigación del fiscal Mueller. Los demócratas le pidieron al presidente Trump que cancelara su reunión con Trump antes de esta cita y que lo mínimo que debería hacer es levantar en la mesa, poner sobre la mesa, este tema de la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales. ¿Qué podemos esperar de esta cumbre, de esta reunión? Hay que ver que sale la conferencia de prensa, ¿no? Ahora, después de este larguísimo encuentro que han tenido Trump y Putin, yo no recuerdo otra reunión de Trump con un mandatario que se haya estirado por tantísimos minutos. Y eso, cuando uno le agrega el hecho de que es un encuentro a solas, donde no va a haber ningún tipo de registro y solamente vamos a tener la palabra de ellos dos para saber qué fue lo que pasó a puertas cerradas, creo que muestra muy en claro hasta qué punto están dispuestos a correrse ambos para forjar esta relación muy particular, ¿no? Trump ha ido contra todo y contra todos al seguir adelante en este encuentro con Putin, que es un rival histórico de Estados Unidos, que ha dado sobradas muestras de hostilidad hacia Occidente. Por nombrar solamente un par de casos, tenemos la anexión de Crimea, el enfrentamiento con la OTAN, la estrechísima alianza que Putin ha forjado con Bashar al-Assad en Siria, que le ha permitido al régimen sirio aniquilar, llevar adelante una brutal matanza que ha generado una crisis de refugiados que ha puesto a Europa de rodillas, y la interferencia en la elección presidencial, del cual la evidencia más clara la dio el Departamento de Justicia el año pasado, estableciendo el vínculo más nítido entre el Kremlin y el esfuerzo por poner a Donald Trump en la Casa Blanca, disruptir el proceso democrático en Estados Unidos. Donald Trump, a pesar del pedido de los demócratas, a pesar también del pedido de algunos republicanos, decide avanzar en este deshilachamiento de las relaciones estratégicas con la Unión Europea, que es el aliado histórico de Estados Unidos, y avanza en este vínculo muy personal, muy íntimo con Putin, en un momento en el cual se produce un quiebre continental, ¿no? En Occidente, entre Estados Unidos y la Unión Europea. Este realineamiento que ha marcado Trump desde la Casa Blanca va a tener consecuencias que vamos a empezar a ver en los próximos meses recién, ¿no?
Pero a mí no me deja de llamar muchísimo la atención esta determinación, esta terca determinación de Trump por avanzar en forjar un vínculo íntimo con Putin, siendo Putin un enemigo declarado de Occidente. ¿Qué repercusiones tendría dentro de Estados Unidos que el presidente Trump no toque en la reunión o no haya tocado en la reunión con el presidente Putin los temas que se supone debería tocar? Por ejemplo, una advertencia clara que no se debe inmiscuir Rusia en las elecciones presidenciales o en futuros comicios. ¿Qué podemos esperar, por ejemplo, de la posición de Trump respecto a Siria, de Crimea? ¿Cómo ve usted? Bueno, como venimos de un mundial de fútbol, yo creo que voy a empezar diciendo que estoy leyendo un libro que se llama El fútbol es como la vida, pero mejor, del periodista Alexis Ortiz. Y esto es porque Trump prácticamente ha dicho, está jugando como un mundial de fútbol donde ha eliminado a los aliados europeos y ahora va a la final con Putin, quien dice no es un enemigo, ¿no?, sino un competidor. Hasta cierto punto uno lee o escucha lo que dijo y tiene sentido, tiene una lógica dentro de su pragmatismo político. Él es un pragmático en el sentido que quiere tener ciertos objetivos específicos de Rusia, viéndolo desde esa lectura. En Estados Unidos, por supuesto, tienes dos Estados Unidos, el mundo liberal, digamos, que está aspirando a la lucha por los valores democráticos, el respeto a las instituciones democráticas de Estados Unidos que han sido violentadas, aparentemente sin lugar a dudas, lo ha demostrado todas las agencias de inteligencia, la Policía Federal. Hay pruebas, hay estas acusaciones contra 12 diplomáticos. O sea, es una bola que él no quiere tocar y que los republicanos le están permitiendo que no la toque. De hecho, las declaraciones a pesar de condenas en el pasado, vemos a Ron Paul y a otros senadores diciendo, bueno, nosotros también intervenimos en elecciones en el extranjero. Todos los países lo hacen. Tenemos que actuar por nuestros intereses. Entonces es un realismo político extremo que contrasta, por supuesto, con el idealismo político, digamos, la tendencia globalizante que venía del gobierno de Obama. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Bueno, mucho va a estar visto en vivo. Tenemos que ver que, en breve lo que ocurra, y ahí podremos también sacar otras conclusiones. No hay que esperar mucho. Él mismo, Trump, ha dicho que no hay que generar muchas expectativas. Es una reunión muy particular porque él está trabajando uno a uno con Putin. Putin, que es un ex funcionario de la KGB, que en los últimos años, bueno, ya ha lidiado con 4 presidentes de Estados Unidos. O sea, ha estado toda su vida trabajando en la carrera con diplomáticos. Es como decir un cinta negra de karate con un cinta amarilla en el mismo salón. Y bueno, la verdad es una gran desventaja. Él está jugando mucho a la suerte de su carisma. Beatriz, uno de los temas que justo mencionaba Rafael es el tema de Siria. Hasta ahora Irán ha sido un aliado de Rusia en mantener a Bashar al-Assad en el poder en Siria y parece que eso va a continuar, a menos que el presidente Trump ponga este tema en discusión. La semana pasada, justo antes de que esta cumbre ocurriera, Putin se reunía con un emisario del líder supremo iraní, es su consejero de política exterior, nada más ni nada menos, y luego, posteriormente, con Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí. Son adversarios de Estados Unidos, sin embargo, Irán, adversario de Estados Unidos, sí. Y vemos cómo Irán e Israel se reúnen con Putin, que son básicamente los que están tratando de mantener esa situación. Hay preocupación y expectativa por si Trump va a aceptar un retiro parcial o completo de las fuerzas de Estados Unidos de Siria. También hay mucha preocupación sobre cuál va a ser la posición que va a tomar finalmente Trump respecto a Crimea. Él firmó un comunicado en la cumbre de la semana pasada en la OTAN, diciendo que Estados Unidos, al igual que el resto de los países de la OTAN, no aceptarían el legítimo e ilegal control de Crimea. ¿Qué cree usted que va a ocurrir con relación a Siria? Me parece muy importante los puntos que haces, porque no se está decidiendo solo las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, se está decidiendo en esta reunión el mapa de la geopolítica mundial y el equilibrio de poderes. Por un lado, en Siria, creo que las reuniones que mencionabas, tanto con Israel como con Irán, evidencian el papel predominante que está jugando Rusia en la política en Oriente Medio y el papel predominante que está jugando en Siria. Ha sustituido totalmente a Estados Unidos como esa potencia que estaba
un poco como intermediario, como el que estaba diciendo a cada parte cuando le tocaba tomar la palabra. De alguna forma Rusia es el que ha tomado la sartén por el mango, como decimos en España, y el que está manejando ese conflicto. Por otro lado, en Crimea es muy significativa esta acción que tomó finalmente Trump de firmar la declaración de la OTAN y decir que, bueno, que no iba a aceptar que Crimea formara parte de Rusia, porque previamente, 2 semanas antes, se había estado hablando de la posibilidad de que él aceptara eso. Entonces, claro, el miedo aquí que mencionaban muy bien mis compañeros es lo sabio, ¿no?, políticamente, que puede ser Putin, el miedo que tenían algunos de que llegara allí con unos mapas y le dijera a Trump, mira, aquí Crimea, aquí nosotros, y él, sin saber nada, aceptar aquello. Entonces vamos a ver qué ocurre en esta rueda de prensa, pero sin lugar a dudas, Ucrania, Crimea y Siria, uno de los puntos más importantes. Juan Carlos. Sí, trascendió antes según un tuit que vi de CNN, trascendió de que las razones por las cuales Trump no quería gente en esa reunión era porque no quería filtraciones. Sabemos que su administración ha padecido mucho de gente cercana a él que ha filtrado historias a la prensa. No quería que hubiera filtraciones, no quería que sus asesores lo contradijeran en público frente a Putin. Eso quiere decir que tal vez él quería hacer algo o decir algo, o quería tener la posibilidad de hacer algo y decir algo, sin que John Bolton o Mike Pompeo o algún otro asesor cercano dijera, señor presidente, eso no está sobre la mesa o eso no es posible. Y tercero, él quería establecer una relación personal más cándida, más transparente con Putin. Ese es el punto también que también genera mucha trepidación y sudoración aquí en Washington. Las patologías de Donald Trump son muy identificables. O sea, es un tipo narcisista, arrogante, con muchos impulsos megalómanos y demás. Y tenemos enfrente a un agente entrenado en la KGB que dentro de sus especializaciones está saber cómo explotar ese tipo de debilidades con sus contrapartes. Así que, bueno, lo que pasó en estos 90 minutos, un partido de fútbol, lo que hubo entre Donald Trump y Vladimir Putin, no sabemos, tendremos que verla, tal vez nos veremos por varios días. Es capaz que ahora en la conferencia de prensa dirán algunas cosas, pero por supuesto que se guardarán muchas otras de lo que se habló. Pero ciertamente había temas delicados. No es malo de que el presidente de Rusia y el presidente de Estados Unidos se hablen. Al final de cuentas son las dos principales potencias nucleares. Tienen muchos puntos de fricción sobre los cuales es necesario que se hablen. Siria es un tema en donde, sin duda alguna, la potencial de conflicto es gigantesco, puesto que hay tropas de ambos países en ese país, luchando para bandos distintos y con posibilidades de entrar en conflicto en cualquier momento. Pero el hecho de que Donald Trump, que ve enemigos por todas partes, ve enemigos en la Unión Soviética, ve enemigos en Japón, ve enemigos en México, ve enemigos en Canadá, ve enemigos en Australia, nunca haya visto un enemigo en Rusia, a pesar de todo, a pesar de la intromisión de Rusia en esta campaña, sin duda alguna genera muchísimas suspicacias. Otro de los temas, Rafael, que tampoco probablemente será abordado en esta reunión entre los dos mandatarios, es el tema del envenenamiento con agentes nerviosos que ocurrió en el Reino Unido. 2 personas en los meses pasados, una de ellas se salvó, la otra falleció. Y también hubo un tercer caso, la semana pasada se conoció que otra persona también había sido probablemente envenenada como producto de la expansión de este agente nervioso. La cadena CNN reporta que la primera ministra inglesa, Theresa May, no le pidió al presidente Trump que llevara este tema al debate o a la discusión con el presidente Putin. La primera ministra inglesa también ha revelado en una entrevista con la BBC ¿cuál fue esa sugerencia que dice Trump en la conferencia de prensa que le dio a Theresa May? Aunque en el periódico The Sun, Trump dijo que le dio un consejo, no una sugerencia. Y en la entrevista la primera ministra dice que Trump le dijo que lo que tenía que hacer era demandar a la Unión Europea en su proceso de negociaciones para salirse del Brexit. Demandar.
Para sorpresa del entrevistador, le dijo realmente eso y él le dice, sí, me dijo que demandara a la Unión Europea. ¿Cómo se entiende que el presidente Donald Trump dé ese tipo de declaraciones y luego desconozca que dio esas declaraciones al diario The Sun cuando dijo que le había dado un consejo a la primera ministra y luego dice, yo nunca dije nada? El diario The Sun está haciendo noticias falsas, está mintiendo. Sí, bueno, no es la primera vez que Trump se contradice a sí mismo y después acusa a la prensa de mentir, aun cuando hay un registro por escrito y una grabación de la entrevista donde se puede corroborar que dijo lo que efectivamente dijo. Trump, el estilo que le ha marcado desde la Casa Blanca, sobre todo a la hora de negociar acuerdos comerciales, es justamente el que le marca a Theresa May, ¿no? Esto de exigir, de demandar, poniendo o arrojando todo el peso de la primera economía mundial sobre la mesa de la negociación, sea quien sea que esté sentado enfrente, ya sea la Unión Europea, China, México o Canadá, en el caso del NAFTA. Él siente que él puede exigir y él siente que puede tratar de obtener concesiones sin dar nada a cambio, ¿no? Creo que la visita al Reino Unido a Trump, vuelvo sobre un poco lo que había dicho antes, vuelve a dejar muy en claro cómo para Europa Trump se ha convertido en un problema. Los gobiernos europeos ven con desconfianza a la Casa Blanca, sienten que ya no tienen un aliado estratégico en Estados Unidos como solían tener en el pasado, sino tienen una persona que los ningunea, una persona que incluso los humilla en público y que coquetea con Vladimir Putin, que es hoy la principal, si se quiere, amenaza geopolítica que enfrenta Europa, ¿no? Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos después al programa. Ya volvemos. ¿Qué tal? Volvemos a Club de Prensa para hablar ahora de fútbol mientras esperamos la conferencia de prensa de los presidentes ruso y estadounidense. Vamos a hablar de Francia, por supuesto, de este triunfo glorioso que ha tenido Francia. Se convierte por segunda vez en campeona. La primera vez fue en 1998. Esta vez venció por 4-2 a Croacia. Aunque la mayoría coincide en que Croacia jugó sumamente bien, la superioridad física de los jugadores franceses también es indiscutible. Hay varias cosas que destacar. Una de las cosas que yo destacaría es Luka Modric, el mejor jugador del Mundial, el que ganó el balón por ser el Balón de Oro, por ser el mejor jugador. Fue superior, todo su cuadro se esmeró muchísimo hasta el último minuto del partido. El entrenador del equipo de Francia, Didier Deschamps, reconoció que la selección francesa no hizo su mejor juego. No hicimos un gran juego, pero mostramos cualidades mentales y logramos 4 goles, dijo el entrenador francés durante su discurso al recibir la medalla que lo iguala al brasileño Mario Zagallo y al alemán Franz Beckenbauer como los únicos del mundo que han sido jugadores y entrenadores que han ganado una Copa Mundial. Croacia no se dio por vencida hasta el último minuto, Rafael. No sé si usted vio el partido, me imagino que sí. Hubo 2 cobros controversiales que propiciaron goles a favor de Francia. Unos dicen que no, otros dicen que sí. En el minuto 38, el primer tiempo, el árbitro argentino Néstor Pitana cobró una falta que al final él determinó que había una mano del jugador croata Iván Perisic que estaba dentro del área croata, lo cobró como falta y al final hubo un penal del jugador francés Anthony Griezmann, que fue el primer gol para Francia. ¿Qué cosas le llamaron la atención? ¿Qué cosas le gustaron? ¿Qué cosas destacó usted de este partido, de este Mundial? Bueno, creo que muy a tono con el Mundial que vimos, que en la final el VAR haya jugado un papel determinante, ¿no? Creo que fue una de las grandes innovaciones técnicas que impuso la FIFA en esta Copa del Mundo. Fue el Mundial del VAR, fue el Mundial de la pelota parada, fue el Mundial del contragolpe y creo que Francia en la final terminó por redondear todos esos simbolismos en un solo partido. Yo la verdad estaba con Croacia porque a mí me conmovió muchísimo el partido que jugaron contra Inglaterra en la semifinal. Si Croacia hubiera sido campeón del mundo, hubiera sido el primer campeón del mundo que hubiera jugado 8 partidos por la cantidad de alargues que tuvo que jugar para llegar al último evento. Creo que fue conmovedor ver cómo corrían los croatas en el minuto 112, 113 contra Inglaterra. Seguían atacando después de haber dado vuelta el encuentro. Igual creo que sí, hay que decirlo, Francia me parece fue un justo campeón, fue el equipo más sólido, si se quiere, el más consistente a lo largo de la Copa del Mundo. Y creo que el que mejor personifica lo que
el juego que se dio en esta Copa del Mundo, ¿no? Para mí el famoso tiki-taka que nació en España, el juego del toque de posesión de la pelota, murió en Rusia. Vimos que los equipos que fueron más exitosos fueron esos equipos que no necesariamente se pelearon por tener la posesión de la pelota, sino que utilizaron la pelota de una manera más inteligente. Y Francia en eso creo fue un especialista, ¿no? Aprovechando algunas individualidades notables, Mbappé, Griezmann, Pogba, con un mediocampo de muy buen manejo, de muy buen pie, logró hacer mucho con poco, ¿no? Y lo último que quiero decir, me parece también el triunfo de Francia es el triunfo de la inmigración. Es un equipo de inmigrantes, muchísimos de sus jugadores estrella provienen de familias africanas, y creo que esto desde el punto de vista político refleja algo que no se dice o que no parece que fuera la realidad ahora que vemos tanta xenofobia, ¿no? Pero la inmigración funciona. Hay una Francia multicultural, ¿no?, en esa selección nacional. Sí, no. O sea, primero hay que reconocer que a lo mejor la de Francia puede no haber sido el equipo que más encantaba, no solo porque representaba un gran país comparado con los underdogs, los pequeños países, o los que uno pensaría que como Croacia pudiera ser una sorpresa o merecerse un triunfo como este, pero hicieron un juego cartesiano, racional, o sea, muy inteligente o cerebral, como quieras llamarlo, que los llevó al triunfo al final. Y siempre, durante todo el torneo, todo el campeonato, que la FIFA, o Infantino, el presidente de la FIFA, ha dicho que es el mejor campeonato, y eso puede ser por el mejor Copa Mundial de la historia, ellos fueron acabando con las ilusiones y los sueños de todos aquellos a los que se iban apostando, ¿no? Por su juego, que parecía no dar sorpresas, o sea, pero tampoco daba tregua. Y por otro lado, lo que dicen es interesante. Vuelvo otra vez a referir a este libro que me encanta, el fútbol es como la vida, pero mejor, de Alexis Ortiz, porque aquí vemos cómo justamente cuando Trump acaba de declarar que Europa lamentablemente está perdiendo su carácter por toda la inmigración africana y asiática que está llegando, lo que vemos es que Francia tiene un equipo que representa la inmigración, como tú bien lo has dicho, y Croacia, que es un equipo que jugó extraordinariamente, que tiene el mejor jugador del mundo, está formado por gente que fueron, muchos de ellos refugiados, que tuvieron que inmigrar y escapar de la época de la guerra de los Balcanes, cuando, bueno, todos estos muchachos que son muy jóvenes, sus padres perdieron familiares, amigos. Bueno, el mismo Movic se dice que, a lo mejor se exagera, que jugaba en campos de mina, pero la verdad es que cuando él jugaba eran los recesos entre los bombardeos. O sea, y esto te refleja no solamente una historia de resiliencia, de cómo estos jóvenes con las condiciones más adversas logran superarse y hacer a su país ponerlo en el orgullo, en el mapa del mundo. Además, veamos que Croacia tiene 4 millones de habitantes, o sea, la proporción de jugadores que tiene ese país es enorme, o sea, son creo que 120.000 jugadores registrados, el 3% de la población, en comparación con Brasil, por ejemplo, que tiene un 1%. O sea, te dice que un país pequeño, unido, con gente con un espíritu de lucha, puede llegar a triunfar. O sea, por eso esa historia era la que nosotros podíamos haber apostado. Yo no tenía favoritos, ni iba por Francia ni por Croacia, pero la familia mía estaba dividida allí. Pero tenía esa historia adentro que uno decía, oye, ojalá que ganen, ¿no? Ahora, uno ve las fiestas en París y toda esta emoción nacional y uno no puede sino estar con ellos, ¿no? Muchos se preguntan si es que es posible hablar de una Francia integrada, una Francia multicultural, después de este mundial que ha mostrado estas imágenes, estas fotografías. ¿Qué significa realmente este triunfo para Francia? Yo estaba mirando algunos números de los 23 miembros de la selección francesa, como bien recordaba Rafael, 14 son descendientes de africanos, 2 incluso han nacido en el África, es el caso de Samuel Umtiti y de Steve Mandanda. Pero por supuesto también está el gran Kylian Mbappé, este excepcional jugador muy jovencito, también descendiente de África o de africanos, de padres africanos, inmigrantes en Francia. ¿Es posible pensar en una Francia integrada, multicultural, desde el punto de vista político?
Hay algunas personas que han hablado de esta final como una especie de terapia colectiva para Francia después de todos los atentados que hubo y toda esta violencia y tensión por debajo, ¿no?, en la sociedad. Ya se habló en algún momento en 1998, cuando por primera vez ganaron un mundial, del equipo arcoíris, de la multiculturalidad de los jugadores. Les decían, por ejemplo, en vez de decirles los azules, les bleus, les decían les blancs, les blacks, les blancs et les bleus, o sea, los negros, los blancos y los bereberes. Los magrebíes del norte de África. Zinedine Zidane, que era la estrella, originario de Algeria, ¿no? Entonces se repite un poco la historia con diferentes matices. Una de las cosas más interesantes que me parece a mí dentro de la política francesa es pues esta segregación que existe en lo que son las banlieues, que son los barrios periféricos. Como bien comentabas, Mbappé es una de las estrellas de este mundial. Él es originario, vivió en el norte de París, que es una de las banlieues más conflictivas, donde hay unos crímenes, unas tasas de crímenes más altas, mayores tasas de pobreza. El presidente Emmanuel Macron llegó a decir que los jóvenes que vivían en el norte de París vivían de alguna forma en un arresto domiciliario porque era imposible salir de allí. Cuando tú ibas a pedir empleo, automáticamente decían, pero ¿dónde vives? ¿En esta dirección? Pues a lo mejor no nos interesas. Entonces, de alguna forma, hay algunos periódicos que fueron allí, ¿no?, para ver cómo se estaba viviendo el mundial en el barrio de Mbappé, y de alguna forma la gente se sentía orgullosa de ellos, era una especie de reclamar su identidad. Recordemos que en estos barrios fue donde estallaron los disturbios de 2005, 3 semanas de coches quemados, de 300 personas arrestadas. Es decir, la imagen que se da ahora es totalmente diferente. Entonces sí que de alguna forma el fútbol unió un poco a la sociedad francesa, dio a la gente en estos barrios una esperanza y una forma de entender y de reclamar su cultura diferente. Pero bueno, veremos a ver qué pasa, porque siguen existiendo fuerzas dentro de Francia que son muy nacionalistas. Marine Le Pen ayer celebró la victoria en Twitter, pero no hace mucho dijo que es que existía una especie de ruptura entre la selección francesa y lo que era la sociedad francesa, porque la selección como que tenía muchos colores de piel y la sociedad francesa era otra cosa. Entonces vamos a ver si esa terapia colectiva que se supone que hemos visto durante el Mundial tiene algún efecto real en la sociedad. Juan Carlos, hay otra cosa que también llamó la atención, y es esa fotografía del presidente francés Emmanuel Macron celebrando, que no la divulga el Ministerio de Relaciones francés, que no la divulga Presidencia de Francia, sino Presidencia de Putin, que ha dado un poco la vuelta al mundo, y un poco dicen, bueno, ¿y por qué querían presentar a Macron celebrando de esa manera? Tenía, por supuesto, el legítimo derecho de celebrar. ¿Qué más recoge usted de esta celebración y de este mundial, de esta final? Bueno, yo no culpo al presidente francés, es un hincha más. Por supuesto. Igual la presidenta de Croacia puede hacer de que algún aficionado croata le haya reclamado que después del partido en la ceremonia estuviera muy alegre con Macron, pero bueno, es una fiesta del fútbol, y ciertamente los croatas tenían razón para sentirse orgullosos. Yo quiero volver al fútbol, no me dejen fuera del tema del fútbol, después hablamos de política. Es interesante porque está en 25 años de ser país independiente, Croacia llegó al tercer lugar en el Mundial de Francia en 98 y ahora llegó a la final. Quiere decir que Croacia es un país con un fútbol importante. Estamos hablando de 2 generaciones diferentes de futbolistas croatas que han dado de qué hablar. Después está el tema, por supuesto, que al ser un país tan pequeño uno se pregunta qué hubiese pasado si Yugoslavia como país hubiese permanecido unido, ¿verdad? Porque Serbia también tenía un gran equipo, Bosnia tiene grandes jugadores. Incluso el mismo Montenegro tiene algunas fichas jugando en las ligas europeas, así que ¿quién quita que Yugoslavia hubiera sido una potencia mundial actual, una potencia futbolística? Ya lo es Croacia. En el tema del fútbol, el partido de ayer, yo veo que hay gente que reclama el fútbol francés, pero yo no quedé descontento del fútbol francés. La manera en que Francia le jugó a Argentina, por ejemplo, yo creo que en ese partido Francia se ganó ese mundial. Esos 2 laterales que tiene Francia,
Pavard el y Hernández. Pavard, Tienen el 22 de otra años galaxia, apenas. ¿no? Tienen 22 años estos muchachos. Yo me acuerdo que tras ese partido contra Argentina yo dije, mira, tal vez Francia no gane este mundial, pero de fijo van a ser los campeones en el 2022 por su juventud. Era el segundo equipo más joven de esta Copa Mundial, no lo olvidemos, y son los campeones. Así que yo creo que hay una dinastía del fútbol francés. Ahora bien, que no le pase la maldición que le pasa a los campeones mundiales, que en el siguiente mundial casi siempre quedan eliminados en la primera vuelta. Pero creo yo que el fútbol francés tiene para dar de qué hablar en el futuro, y por supuesto esperemos que haya más sorpresas como Croacia, ¿verdad? Qué pereza cuando siempre son los mismos equipos de siempre los que se disputan estas instancias finales. Ojalá que Croacia sepa desarrollar un fútbol de mayor larga duración, y otros países. Bélgica todavía yo creo que tiene la edad, el equipo para poder aspirar en el 2022 a así estar en esa final. Yo creo que Bélgica se cuela dentro de estos dos países como los que presentaron el mejor fútbol en esta Copa. Una de las cosas que me llamó la atención leyendo una de las crónicas es que el capitán Luka Modric, el capitán de la selección croata, se abraza largamente con el entrenador de su equipo, Zlatko Lavic, y reciben grandes abrazos de la presidenta croata Kolinda Grabar-Kitarović, quien fue embajadora aquí en Estados Unidos hace unos años durante el gobierno de Obama. Y el entrenador croata dice a la prensa una frase que me quedó sonando. Dice: tenemos un eslogan en el autobús de nuestro equipo: pequeño país con grandes sueños. Esto fue lo que ha dicho el entrenador croata después de este triunfo: pequeño país de 4 millones con grandes triunfos. Hacemos una pausa y ya regresamos al programa. ¿Qué tal? Volvemos al programa Club de Prensa para hablar ahora de Nicaragua, uno de los temas que ha estado haciendo noticia lamentablemente por la represión de las fuerzas militares y paramilitares del gobierno del presidente Daniel Ortega. Este fin de semana, unos 200 estudiantes que estaban atrincherados en una iglesia muy cercana a una universidad en Managua pudieron ser liberados luego de la intervención del Departamento de Estado. Dentro de esa iglesia estaba también el corresponsal Joshua Paltrow del Washington Post, que narra en una crónica muy larga este fin de semana cómo se produjo esa liberación y cómo los estudiantes pedían desde el interior que cesara el fuego, puesto que ya los estudiantes habían depuesto las barricadas que estaban dentro de la universidad. Sin embargo, los paramilitares que son afectos al régimen de Ortega seguían disparando. 3 estudiantes recibieron heridas y uno de ellos falleció. Todavía no se entiende, Rafael, qué va a pasar en Nicaragua, puesto que el régimen parece que está decidido a permanecer y a seguir reprimiendo a los estudiantes y a todas aquellas personas que están pidiendo desde la calle que salga el régimen, que se vaya el presidente nicaragüense Daniel Ortega. ¿Qué cree usted que es lo que viene en los siguientes días? Hemos visto claramente en el último tiempo una escalada de la violencia. Eso es muy, muy evidente, sobre todo con esta última carga contra los estudiantes. Yo creo que lo que tenemos que esperar es que esta situación de violencia se perpetúe. No veo que el gobierno de Ortega repliegue o tenga intenciones de poner fin a la represión que ha lanzado en contra de las protestas contra su régimen, y a su vez también estamos viendo de una reacción un poquito más contundente de otros países de América Latina, condenando la violencia que se vive en Nicaragua, pidiendo que cese, y eso yo creo puede terminar en una ofensiva regional más orquestada, algo parecido a lo que hemos visto en el caso de Venezuela. Lo que pasa que ahora, con el ascenso de Andrés Manuel López Obrador en México, que ha dicho que su política exterior va a ser de no intervención, de no interferir en los asuntos de otros países, el Grupo de Lima, que un poco se ha erigido como el bloque multilateral de países en la región, que un poco ha salido a defender la democracia y los derechos humanos, al menos en el caso de Venezuela, puede llegar a fragmentarse, pero no veo que haya un repliegue por parte del régimen de Ortega, siguiendo el libro que siguen otros autócratas, ¿no? Muchos ven, Roger, lo que está pasando en Nicaragua como que lo que es básicamente lo que está ocurriendo, lo que ocurrió hace unos
unos meses y unos años atrás en Venezuela y cómo comenzó a deteriorarse la situación en su país. ¿Qué salida podría tener Nicaragua para una situación de represión tan grande como la que está viviendo? Bueno, es difícil de tomar un pronóstico que sea optimista. O sea, tanto Ortega y sus mujeres controlan las instituciones. Él es un autócrata que está decidido a permanecer en el poder. Y bueno, murió un estudiante, un poco herido, pero son 350 muertos en lo que va desde que empezó esta crisis. O sea, y realmente podía haber sido una masacre si no fuese gracias a la intervención de la iglesia local y del Vaticano, que actuaron casi como escudo para que pudieran salir los estudiantes, algunos heridos, otros. Y sin embargo sabemos que muchos de ellos están ya identificados y que pueden ser objeto de persecución. Dijo el obispo de Managua que no hay nadie seguro allí. O sea, no hay garantías porque las instituciones están secuestradas y la única institución que el gobierno reconoce es la misma presidencia y el derecho a permanecer en el poder. De manera que, ¿cómo vamos a evitar que esto se extienda? Bueno, probablemente no va a ocurrir una guerra civil como ocurrió en la época de la guerra civil de Nicaragua, cuando los sandinistas luchaban contra Somoza, porque la situación geopolítica es distinta. No hay una potencia promoviendo la democracia contra otra potencia promoviendo el comunismo. O sea, ahí no hay un estado de guerra fría real, no va a venir parte de las declaraciones y de las sanciones internacionales una acción militar en contra de Ortega, ni tampoco a favor de él, de manera que la sociedad civil está sola, como estuvo sola y está sola la sociedad civil de Venezuela. O sea, la reacción en Nicaragua puede ser distinta, es un país mucho más pequeño y la intensidad de la violencia es mucho mayor, por tanto la resistencia también puede ser o menor o reaccionar de una manera mucho más vitriólica, más terrible. O sea, la verdad, lo que esperamos es que está ocurriendo una tragedia en tiempo real y así como la sociedad latinoamericana ha reaccionado lentamente, inefectivamente contra Venezuela, está haciéndolo con Nicaragua. O sea, hay que ver, o sea, en efecto la OEA ha hecho, y el secretario Almagro ha dado declaraciones muy importantes, o sea, hay respuestas firmes de las naciones latinoamericanas, pero ¿cuál es el efecto? Creo que de momento ninguno, no hay que presumir que va a haber ninguno mayor, o sea, Ortega está dispuesto a permanecer ahí a pesar del sacrificio que tenga que hacer la sociedad. Justamente el secretario general de la OEA ha dicho que es inadmisible el uso de la fuerza contra la universidad en donde se produjo esta incursión de las fuerzas paramilitares de su gobierno o autorizadas por su gobierno. Cualquier desalojo a la universidad debe ser negociado, dijo Almagro, antes de que ocurriera el desalojo en las horas del día del sábado. El político uruguayo además criticó con dureza al régimen y dijo que Nicaragua es víctima de la represión y la violencia. ¿La OEA podrá tomar alguna posición un poco más enérgica, aparte de los consejos permanentes que ya se han desarrollado, aparte de otras declaraciones que han habido? ¿Qué se puede esperar? El gobierno de Nicaragua y la OEA llevan unos meses negociando el adelanto de las elecciones. Yo creo que ahí es donde puede estar la mayor esperanza para el pueblo de Nicaragua. Almagro es cierto que el viernes en ese Consejo Extraordinario de la OEA hizo las declaraciones más duras hasta ahora contra el gobierno de Daniel Ortega. Era algo que se esperaba, que muchos sectores le estaban reclamando, en contraste con las posiciones que había adoptado sobre Venezuela. Veremos a ver hasta qué punto tiene algún efecto, es decir, para negociar se necesitan dos. Entonces yo creo que sí que la OEA puede haber dado, la Secretaría General de la OEA ha dado un paso adelante, se ha mostrado más contundente, están negociando ese adelanto de las elecciones, todavía no hay una fecha fijada, las elecciones están previstas para el año 2021, en el 22 sería cuando Daniel Ortega saldría del poder. Muchos sectores le han pedido que las convoque en 2019, pues para que haya tiempo para que diferentes candidatos hagan campaña, para que se garantice de alguna forma un proceso electoral limpio, legítimo. Parece que es la única salida a la situación en Nicaragua. Veremos a ver si la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está trabajando sobre el terreno, y la OEA, que está trabajando un poco más en la esfera política, consiguen algo, pero como muy bien apuntaban mis compañeros, la presión internacional puede tener un efecto, pero si no impacta y no se traduce en acciones concretas, en sanciones como las que impuso Estados Unidos a personas cercanas al círculo de Ortega, pues a lo mejor no tiene un efecto real sobre el Ejecutivo para que cambie de opinión.
Y Juan Carlos, su país, Costa Rica, vecino de Nicaragua, también va a sufrir en algún momento las consecuencias de esta violencia y esta represión, porque los nicaragüenses se van a ver forzados a cruzar su frontera y llegar a Costa Rica. Eso ya ha ocurrido antes. Ya está ocurriendo. Yo estuve en Costa Rica la semana pasada y fui a visitar mi pueblo, que queda a 100 kilómetros de la frontera con Nicaragua, y ya se puede ver una presencia mayor de nicaragüenses que están huyendo de la violencia. Aquí es muy claro que Daniel Ortega no va a salir por las buenas, ya hubiera salido. Veo difícil un escenario en donde estas protestas que ya llevan varios meses puedan forzar la mano de Daniel Ortega. Él ya ha dejado claro que va a utilizar la violencia para reprimir estas protestas, que no va a detenerse en el tipo de represión que va a utilizar. Estamos hablando de 350 muertos para militares que andan protegidos por la policía, disparando a matar, francotiradores que están disparando a matar, no disparando para ahuyentar o para intimidar, no, a matar a los manifestantes. Así que Ortega no va a salir por las buenas. La pregunta es qué tipo de escenarios puede haber. Pues para mí puede haber dos posibles escenarios. Uno, que el ejército intervenga. Hasta el momento el ejército no se ha manifestado y hay dudas de por qué lado podría decantarse el ejército, si se decanta por el régimen o se decanta por la población. Ortega no ha intervenido tanto el ejército como sí ocurrió en Venezuela y ha ocurrido en otros países del eje bolivariano. Así que existe la esperanza de que si el ejército interviene va a ser del lado de la población, pero no lo ha hecho hasta el momento. Y la otra es que Ortega sea exitoso en reprimir las protestas y que eventualmente estas protestas, dado el alto costo humano que están teniendo, terminan diluyéndose y Ortega triunfe en su esfuerzo por aplastar esta rebelión. Yo creo que esos son los dos escenarios posibles. El papel que la comunidad internacional puede jugar es muy limitado. Al final estamos ante un sátrapa que no le importa matar de hambre a su pueblo, no le importan las sanciones económicas, no le importa el ostracismo internacional. Lo único que le importa es permanecer en el poder y continuar saqueando ese pobre país. Obviamente para Estados Unidos no es una prioridad en este momento la situación de Nicaragua. Estados Unidos ya ha hecho algunas sanciones, como ha mencionado Beatriz. ¿Podríamos esperar que en las próximas semanas, Juan Carlos, Estados Unidos tome una postura un poco más firme y pueda sancionar a otros oficiales o otras autoridades del régimen nicaragüense? Bueno, ya empezó a sancionar, ¿verdad? Ya a algunos oficiales, autoridades del régimen de Ortega. Todavía queda ese sinsabor de cuál es exactamente la estrategia de Washington con respecto a Nicaragua. No ha tomado una decisión tan contundente como la ha tomado con Venezuela, e incluso la resolución que se aprobó en el Consejo de Seguridad, en la Asamblea General de la OEA, fue una resolución consensuada con el mismo régimen de Ortega. No sé, al parecer hay una estrategia detrás de esto, pero escapa del análisis de mucha gente que seguimos la crisis de Nicaragua, pero parece que con estas sanciones iniciales, Washington tal vez sí quiere hacerle saber al régimen de Ortega que va a empezar a cerrarle el cerco y a tratar de persuadirlo de abandonar el poder. Yo lo veo muy difícil. Beatriz, muchos pensaban que después de la Asamblea General de la OEA, cuando se llegó a ese acuerdo precisamente con el gobierno nicaragüense en esa sesión larguísima, que nos tocó cubrir aquí a todos en la mesa, a muchos aquí en la mesa, iban a haber siguientes pasos, que después de haber llegado a un acuerdo para hacer una declaración en donde se llamaba a todas las partes para un proceso de negociación en Nicaragua y que se cuidaba mucho del lenguaje para no criticar directamente a Ortega, habrían pasos a seguir. Pero no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque, buena pregunta, ¿por qué no ha ocurrido? Pues porque yo creo que, bueno, pues Estados Unidos, la diplomacia creo que anda un poco despacio y en la OEA creo que anda un poquito más despacio que en otros círculos, ¿no? Entonces, fue un primer paso consensuar esta declaración entre Estados Unidos y el gobierno de Nicaragua, consensuada entre los dos, sin condenar la violencia generada por grupos paramilitares ni nada, simplemente llamando a las partes al diálogo. En esa declaración que se aprobó en la Asamblea General de la OEA se dijo que se celebraría un consejo permanente. Ese consejo se celebró como hace una semana y media y la semana pasada tuvimos dos. Bueno, vamos avanzando paso a paso. Desde luego es mucho más despacio de lo que avanza la violencia en Nicaragua. Es decir, tal vez habría que mirar
si la OEA, después de la violencia que ha habido en la universidad y luego en la iglesia y todo, decide ir un poquito más deprisa porque, bueno, pues se está matando a la gente. Entonces, vamos a ver qué ocurre, pero desde luego es una buena pregunta, ¿por qué la OEA no se está moviendo más rápido? Ya vemos un cambio, perdón, Rafa, ya vemos un cambio por lo menos en el tono de Luis Almagro. Sí. Luis Almagro hasta hace un par de meses responsabilizaba a la oposición por la violencia en gran medida. Y ya ahora vemos de que le ha cambiado el tono y está achacándosela directamente al gobierno de Daniel Ortega. Pero bueno, tuvimos que esperar 350 muertos para que ocurriera eso. Sí. Es en verdad como que desconcertante, en verdad. La posición de Luis Almagro, la posición de Washington ante lo que a los ojos de la comunidad internacional es claramente una masacre contra el pueblo nicaragüense. Sí, creo que esto que decía Beatriz, ¿no? Que la OEA se mueve a una velocidad diferente a la que se mueve la violencia en Nicaragua. Pensemos o recordemos cuánto tiempo demandó, cuántas negociaciones demandaron que hubiera una condena firme por parte de la OEA en la Asamblea General, la última Asamblea General, contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La OEA está quebrada, está dividida entre países que empujan este tipo de condenas y también el grupo de países que respaldan, ¿no? Entre esto está Nicaragua, está Venezuela, están países del Caribe, Ecuador, Bolivia. En el tema de Venezuela, digamos que hay una cuestión de realpolitik que uno entiende. Por muchos años Venezuela le estuvo dando petróleo subsidiado a los países del Caribe, a los países del Caribe, y con eso se garantizó votos. Pero Nicaragua no tiene clientes en la OEA. Él es el cliente más bien del régimen de Venezuela. Entonces, ¿cómo explica eso de que haya otras naciones en el hemisferio que se rehúsan a condenar abiertamente lo que está pasando en el país y no están obteniendo ningún beneficio directo de Nicaragua? Bueno, en parte esto que dice Beatriz, la falta de reflejos diplomáticos, ¿no? Y esto de que la velocidad a la cual se mueve la OEA, a la cual se mueven los gobiernos, no es la misma velocidad a la cual se dan los hechos de violencia en el terreno. Esto además lleva un par de meses, ¿no? Digo, la violencia acrecentada, ¿no? Esta represión viva por parte del régimen de Ortega. Pero sí creo que la OEA no hay que esperar que se mueva a la velocidad a la cual se mueve la realidad. Eso me parece que es pedirle peras. La otra es la realidad de que qué es lo que van a lograr. O sea, van a lograr a lo mejor sanciones o una resolución y al final eso no va a mover a Ortega. O sea, el tema es, en el peor escenario, que es lo que ha podido ocurrir con Venezuela, que le puedan aplicar la Carta Democrática, no le hace nada al gobierno de Maduro salvo aislarlo, y al aislarlo lo protege para seguir haciendo desmanes con la población. O sea, hasta cierto punto el único instrumento de presión de la OEA contra un régimen forajido se convierte en un arma para el régimen forajido. Entonces, esa no es que la OEA sea inútil, es que está desfasada en su capacidad de reacción, no solo que es lenta, sino que no tiene los instrumentos adecuados para actuar en las crisis reales de hoy. Entonces, eso es un proceso que tiene que pasar y que tiene que revisarse. Sí. Beatriz, sí, adelante. Sí, totalmente. O sea, el problema es, como bien comentaba Juan Carlos, o sea, Nicaragua sí es cliente de Venezuela, pero Venezuela al mismo tiempo protege a Nicaragua y hace presión para que no se condene, no se aprueben resoluciones. Es decir, es como un patio de colegio en el que están unos, están otros y entre todos nos protegemos y nos ayudamos. La OEA, desde luego, tiene en sí misma un debate muy grande sobre su renovación, sobre hasta qué punto es eficaz, sobre cómo debe lidiar con los desafíos hemisféricos que hay, de todos los tipos, de democracia, de seguridad. ¿Qué ibas a decir tú, Juan Carlos? No, seguí. Sí. Yo estaba pensando otro debate en la OEA. Terminar el pensamiento, no tenía que seguir. No, adelante. No, yo lo que quiero decir, perdón, pero es que no quería intervenir. Yo lo que quería decir es que en última instancia esto va a ser resuelto por el ejército nicaragüense, ya sea explícitamente mediante una intervención o implícitamente mediante la abstención de intervenir. Y creo yo que allende de Nicaragua tenemos que hacer paces con la idea de cuando un ejército interviene para acabar con una dictadura. Yo sé que todavía existe la mentalidad de que esto se constituye en un golpe de Estado. Estamos cicatrizados en América Latina para condenar este tipo de acciones, pero en una situación como la que estamos viendo en Venezuela, como la que estamos viendo en Nicaragua, creo yo que una intervención militar para acabar con un régimen que se ha salido de la Constitución, ya el golpe de Estado ocurrió y no fue dado por las Fuerzas Armadas, fue dado por el gobierno, un gobierno electo democráticamente. En este tipo de circunstancias, creo yo que tenemos que hacer las paces en otros países de que las intervenciones militares para acabar con una dictadura, con una tiranía, a veces son justificadas. Pero puede traer mucha sangre.
que ese es el problema. Ya la sangre está corriendo. Ya. Es muy controversial, es muy complejo, controversial. es muy difícil porque no se sabe exactamente en qué condiciones y en qué consecuencias traería eso, pero es muy importante los aportes que ustedes tienen. Sí. Hacemos una pausa y ya regresamos a Club de Prensa. ¿Qué tal? Volvemos a Club de Prensa. Estamos a la espera de la conferencia de prensa que se había anunciado, pero que está retrasada entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente de Estados Unidos Donald Trump en Helsinki, la capital de Finlandia. Se supone que han abordado algunos temas, pero como la reunión fue a puerta cerrada y solo con traductores, no se conoce todavía el contenido de esta reunión. No hay mayores detalles y hay, por supuesto, mucha expectativa por saber qué es lo que al final le planteó cara a cara el presidente Donald Trump al presidente Putin. Mientras escuchamos o mientras esperamos las reacciones y la conferencia de prensa, vamos a tocar nuestro último tema que lo habíamos separado para el final del programa, y es una noticia curiosa que tiene que ver con la compañía Rolls-Royce, que ha diseñado una máquina a propulsión para hacer que los automóviles puedan volar. Máquina a propulsión. Usted, Rafael Matus, creo que es experto en automóviles, así que por eso la primera pregunta se la voy a hacer a usted, que conoce muchísimo de la ingeniería automovilística. Esta es una noticia que está en la BBC y que tiene que ver con una feria de automóviles que se desarrolló. Es una feria mundial muy conocida como la Farnborough World Air Show, que se desarrolló en el Reino Unido. ¿Qué vamos a hacer cuando aparezcan estos automóviles volantes que pueden deslizarse por los aires y ya no van por las autopistas? Con toda la complicación que ya tenemos. Yo pensaba en Volver al Futuro y el famoso DeLorean, ¿no? Que creo que es el auto más famoso del cine, que volaba. Siempre quise andar en ese DeLorean por los aires. Nunca me he subido al Rolls Royce, pero encantado, lo probaría mañana, si ser mañana. Ajá, Bueno, Roger. pero el DeLorean del Volver al Futuro no solo volaba, viajaba en el tiempo. Lo que esto realmente... Y funcionaba con basura. Sí, bueno, tenía su ventaja ecológica. Sí, bueno, y este motor de hidrógeno también. Sí, la fantasía realmente de ciencia ficción que estaba reflejada en The Jetsons, los supersónicos, esa historieta, dibujo animado de los 60, pues, dicen que lo único que falta para que se cumpla toda la serie son los carros voladores. Y hemos visto a Larry Page de Google volando ya, haciendo pruebas más o menos sustentables de un carro volador. Y lo más... el desafío mayor no es solamente la tecnología, que como vemos Rolls-Royce parece haberla superado con este vehículo que va a 250 millas, que son 400 kilómetros por hora, por 500, o sea, una distancia enorme. Eléctrico, no produce emisiones sino agua, o sea, realmente hay como una fantasía de lo que es el futuro que parece ideal, como en los Jetsons o en los supersónicos. El desafío ya no sería tecnológico, sino de tráfico. ¿Cómo vas a controlar a todas esas naves que son automóviles al mismo tiempo? Y en una ciudad, por ejemplo, las posibilidades de accidentes son enormes. Se dice que más bien nadie va a conducirlo, que lamentablemente para los que sueñan con manejar un Rolls Royce por los aires, lo que van a tener es carros manejados por computadoras, ¿no? O sea, que el futuro del transporte va a cambiar y va a ser mucho más interesante quizás, o mucho más allá de lo que los futuristas o la ciencia ficción lo previó. Beatriz, ¿se subiría usted a un Rolls Royce deslizado por los aires y no en las autopistas? Pues no lo sé, porque la verdad que leyendo esta noticia me ha venido a la mente los accidentes que hubo con autos tripulados por computadoras. Sí. Aquí mismo creo que fue uno en Arizona, Así con es. Uber. Entonces, no sé si es demasiado pronto como para plantearse uno subirse por los aires, como decía Roger, y ver como si uno se choca con un árbol o con un avión o se le mete un pájaro en el motor y acaba cayéndose ahí bien. Entonces, bueno, no sé, la verdad que, o sea, es una idea preciosa, desde luego es la imaginación, ¿no? Hacer sueños realidad, la ciencia ficción convertida en algo que podemos tocar, que podemos hacer, pero hay un desafío tecnológico enorme y es cómo regular eso, cómo hacer que sean unos transportes seguros, y si ya por la tierra estamos teniendo accidentes con autos que están tripulados por computadoras, pues no sé yo en el aire, donde a lo mejor la caída puede ser un poco más alta. ¿Cómo lo ve usted, Juan Carlos? El mundo de la movilidad aérea dice que es el futuro, según Robert Watson, el jefe del Rolls-Royce. Lo veo como ciencia ficción, no creo que vaya a pasar en las próximas décadas, por las razones que ya se han explicado. O sea, hay razones prácticas, el hecho de que es más práctico viajar por tierra que viajar por el aire.
en materia de congestionamiento y de todo. O sea, ya viajamos por el aire para grandes distancias, pero para cortas distancias tiene más sentido viajar por tierra. ¿Por qué cuando viajamos a Nueva York lo hacemos por tren y no por avión? Porque es mucho más práctico viajar por tren. Y lo otro es el tema del combustible. El hidrógeno no es un combustible viable. Primero que todo porque no se encuentra hidrógeno naturalmente en la tierra, hay que producirlo. Y para producirlo se requiere consumir grandes cantidades de energía, lo cual hace que entonces no sea práctico tener carros de combustible de hidrógeno. Claro que en Silicon Valley los hay y demás, hay gente que puede pagar $200,000, $300,000 por un carro, pero dudo mucho que esto vaya a ocurrir en los próximos años y en las próximas décadas. Es más, hasta planteo el reto de que nos reunamos dentro de 20 años. Ahí, yo le tomo el reto, hablemos del reto. Me sorprende Dentro de 20 años no va a haber carros moviéndose en el aire. ¿Usted cree que no va a haber autos Yo creo que en el aire? antes de 10 años vamos a tenerlo. Antes de 10 años. Sí, yo creo que eso, a ver, la tecnología se mueve a gran velocidad y así como destacan mucho los accidentes que tuvo Tesla en realidad es una mínima parte en comparación a la cantidad de accidentes que se producen con los carros que conducimos nosotros. Los seres humanos somos pésimos manejando. O sea, las máquinas realmente son muchísimo mejores. El tema con las máquinas es cómo interpretar a los humanos que manejan mal. Entonces, y el tema de regulaciones también, sí, ¿no? ¿Quién regula? ¿Cómo se regula? Y además en el tema energético no es solamente hidrógeno, estamos hablando de muchas otras fuentes alternativas e incluso los hidrocarburos que no están descartados para volar, que creo que pueden alimentar eso. O sea, el tema tecnológico creo que no va a ser el problema. O sea, de hecho va acelerándose tremendamente, o sea, lo mismo que con las computadoras o con el teléfono. Fíjense, a principios del siglo XX decían, no, el teléfono eso no lo va a ver nadie, eso es muy caro, o sea, además es muy incómodo, es preferible ver a gente de persona. Entonces, realmente yo creo que lo que está ocurriendo es que esa fantasía de los Jetsons va a estar superada, o sea, como parte de la realidad. Bueno, Paul Krugman está en récord diciendo que el Internet no tenía futuro. Sí. O sea que en 20 años... Tiene el mismo récord cada vez que se lea sus columnas en el New York Times opinando economía, tiene la misma autoridad que lo que cuando dijo esa vez de que el Internet no tenía. Pero yo creo que sí, mira, yo me acuerdo las fábulas de Bugs Bunny, yo siempre he sido muy fanático de Bugs Bunny, y me acuerdo de una fábula donde Bugs Bunny viaja al futuro y viaja a 1990 y había carros volando en 1990, según la fábula esta de 1940 y resto. Yo creo que los carros, por alguna razón, esta tecnología todavía está para quedarse en la Tierra. De todas maneras, le hemos tomado la palabra y el director del programa que está viendo el programa le ha tomado la palabra en 20 años a ver un club de prensa. Vamos a repetir la grabación para ver si se dio o no. Se nos acabó el tiempo, le agradecemos muchísimo a ustedes por su sintonía y por supuesto también a nuestros invitados que nos acompañaron el día de hoy. En primer lugar, a Rafael Matus, el corresponsal del diario La Nación de Argentina. Muchas gracias, Rafael, por estar con nosotros. Roger Santo Domingo, el analista político venezolano. Muchas gracias también. Gracias. Beatriz Pascual, de la Agencia de Noticias EFE de España. Muchas gracias. Y Juan Carlos Hidalgo, analista costarricense del Instituto Cato. Gracias también. A ustedes, una vez más, gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Que tengan un buen día.